Seguimos en la redacción abierta, 7:30 de la tarde. Pepe, hemos analizado los que comparecían el martes ante el Tribunal Supremo. Vamos ahora con los que estuvieron el miércoles ante el Tribunal presidido por Manuel Marchena. Era el turno de los testigos. Por ejemplo, Artur Mas, el que fuera presidente de la Generalidad de Cataluña. Vamos a recordarlo. Cualquier escenario en el cual se pudiera llegar a producir algo de violencia, por parte en este caso de la intervención del Estado, era orillado con el ánimo de evitar cualquier atisbo de violencia en Cataluña. El Estado tenía mecanismos suficientes para, desde un punto de vista jurídico, desnaturalizar el referéndum, a riesgo de que el referéndum se celebrara y tuviera, como tuvo, un enorme impacto político, pero teniendo en cuenta los poderes naturales del Estado, ¿por qué iban a hacer algo de forma tan poco inteligente que podía llegar a dar toda la vuelta al mundo? Si tomaron en consideración el control de infraestructuras críticas, aeropuertos. En ningún momento hubo un plan operativo para hacer eso que usted sugiere, ¿no? El mandato era muy claro y que, por tanto, ante la imposibilidad de dialogar, no se decidió parar máquinas. Eso también es verdad. Bueno, esto es lo que decía José Antonio, el que fuera presidente de la Generalidad de Cataluña. Iba en calidad de testigo, pero él, por otros motivos, tiene problemas con la justicia. El referéndum del 9 de noviembre de 2014. Ojito con el del 1 de octubre, porque insisto, en esos informes de la Guardia Civil que están llegando al Juzgado 13 de Barcelona, hoy se acaba de conocer otro de estos informes en los que se está investigando ya el papel que tuvo Artur Mas en el del 1 de octubre, ya no solo en el del 9 de noviembre, porque dicen que la preparación del referéndum se han interceptado algunas llamadas en las que se hablan de reuniones de este señor con altos cargos de una de las empresas que estaban encargadas de la logística de ese referéndum. Así que ojito para Artur Mas, ¿eh? Soraya Sáenz de Santamaría, la que fuera vicepresidenta del gobierno, número 2 de Mariano Rajoy. Recordemos que Rajoy le encomendó la tarea de solucionar, de echar agua al incendio de Cataluña en esa operación diálogo. Soraya iba a hablar con asiduidad con Junqueras, el número 2 de la Generalidad de Cataluña, tratando, bueno, de llegar a un acuerdo, de tratar de frenar ese referéndum ilegal, que finalmente sí se celebró, por mucho que Rajoy y doña Soraya nieguen que lo que se celebró en toda Cataluña el 1 de octubre del año 2017 no fue un referéndum. Vamos a recordar la intervención de Sáenz de Santamaría ante el Tribunal Supremo. Yo no traté del asunto del 1 de octubre con ningún miembro del Gobierno de la Generalitat. Yo me reuní en 3 ocasiones con el señor Junqueras. Una de ellas era el referéndum. En ese punto nunca quise entrar porque no es disposición del Gobierno, sino de la soberanía que corresponde al conjunto del pueblo español abordar esa cuestión. Los estados de excepción y estados de sitio pueden comportar la suspensión de derechos fundamentales. Y yo creo que era mucho más oportuno actuar respecto a los que habían incumplido gravemente la Constitución que, de otra manera, perjudicar a los ciudadanos de Cataluña, que también nuestro objetivo era preservar su convivencia. La Junta Electoral Central, el día 4 de octubre del año 2017, dijo que no se había producido ese referéndum. Y creo que es el órgano encargado de la vigilancia en relación a los procesos electorales de nuestro país. Pepe, ¿qué te pareció la intervención de Sáenz de Santamaría, toda su declaración? ¿La viste un tanto altiva? ¿La viste Rajoy? Yo sí que percibí, ahora veremos, recordaremos qué fue lo que dijo el expresidente del gobierno, a Rajoy como demasiado empeñado en pasar a la historia como el presidente que detuvo al separatismo catalán y que, bueno, aplicó el 155 porque no tenía otro remedio, cosa que es totalmente cierta, pero negado en todo momento la celebración del referéndum. Soraya también estuvo más pendiente de pasar a la historia como una vicepresidenta que no se manchó las manos en este asunto, ¿o tú crees, Pepe, por el contrario, que fue realmente a atender a criterios jurídicos y a tratar de que con su testimonio, pues, a los acusados se les castigue con las mayores penas posibles? A ver, yo es que creo que Soraya es verdad que más o menos, con alguna luz y otra sombra, le había salido casi todo bien. Todo lo que le había mandado Mariano Rajoy le había salido bien. Y el borrón en su currículum político y una de las cosas que posiblemente le hiciera perder la Secretaría General, o sea, la presidencia del Partido Popular, fue precisamente el tema Cataluña. Yo mira, tengo una imagen grabada que nunca se me borrará, que creo que indicaba mucho
las intenciones del Partido Popular en Cataluña, y es esa imagen de una foto que se ve a Soraya Sáenz de Santamaría y a Oriol Junqueras por detrás agarrándola de los hombros. Y eso fue en algunos en tiempos previos al 1 de octubre, pero tampoco tan lejanos. Y yo creo que había una parte de la ciudadanía que les exigía más contundencia de la que tuvieron. Y lo que se está viendo de muchos de los testigos, por ejemplo de Urkullu, es que Mariano Rajoy no quería aplicar el 155 y al final es como que se vio obligado y no le quedó más remedio que hacerlo, pero yo creo que no era consciente del problema que se estaba gestando en Cataluña o no quería serlo. Mariano Rajoy, turno del que fuera presidente del gobierno, comparecía a las 4 de la tarde, le tocaba en realidad después de Cristóbal Montoro, pero recordamos, Pepe, que por la mañana hubo un receso, se alargó algunas de esas intervenciones que tenían lugar a primera hora y por lo tanto Rajoy le saltaba el turno a Cristóbal Montoro. Eran plenamente conscientes, lo digo, desde el primer día que yo me reuní con el señor Mas, que yo no iba a autorizar un referéndum para liquidar la soberanía nacional, la unidad de España y para saltarme la ley. Por tanto, no ha habido ningún acuerdo, ni siquiera conversaciones para llegar a un acuerdo sobre la celebración de un referéndum. Yo no negocio ni el cumplimiento de la ley, ni la Constitución española, ni la soberanía nacional, porque es que, de verdad, es que ¿a quién se le puede ocurrir que el presidente de un gobierno democrático pueda negociar esto? José Antonio, Mariano Rajoy Brey. Bien, o sea, a mí es que Mariano Rajoy me parece es un señor que no me cae especialmente mal. Y lo veo una persona que no se quiere meter en problemas, pero claro, hay veces que el cargo de presidente del gobierno te obliga a tomar unas decisiones. José Antonio, discúlpame, si no te quieres meter en problemas, ¿cómo te presentas a las elecciones generales para ser presidente de un país como España? Este es el problema. A este señor le iba muy bien con la herencia recibida, que siempre se habla del Partido Socialista. Él vivía muy cómodo ahí, vivía muy cómodo en una crisis económica, pues, centrando todo en la economía, y cuando le viene uno de los mayores problemas que ha pasado en España en democracia, pues se desinfla, se viene a menos y se ve que al final no tiene esa madera de líder y esa madera de presidente del gobierno, que tienes que tomar unas decisiones a veces traumáticas y duras. Entonces, claro, yo al final pues tampoco sé mucho qué decirle. El miércoles era el día en el que asistían testigos a declarar al Tribunal Supremo. Cristóbal Montoro fue ministro de Hacienda. En su caso, era fundamental saber si hubo malversación, si el referéndum ilegal del 1 de octubre se celebró con fondos del propio Estado español. Vamos a verlo. Los anuncios de que por parte de la Generalitat se va a convocar un referéndum, y ante los anuncios insistentes que, por tanto, pues ahí se puede incurrir en una manifiesta ilegalidad, y ante la posibilidad de que se hubiera utilizado en parte al menos la partida presupuestaria dedicado a eventos electorales en el presupuesto de la Generalitat. Y esto es lo que hizo que lo que hicimos fue aumentar el control, pues que evidentemente se están utilizando recursos públicos en un fin que ha sido declarado ilegal judicialmente. Por tanto, para mí, a mi entender, obviamente, porque las calificaciones le corresponde al tribunal, existe motivo claro de prevaricación. José Antonio. A ver, la cuestión fundamental de Cristóbal Montoro son aquellas declaraciones en las que hizo, al poco de presentarse la querella, que dijo que no ha habido malversación porque no se ha gastado ni un euro público en el referéndum ilegal. Recordemos, claro, que las cuentas estaban intervenidas por el gobierno, antes incluso del 155. Mi sensación, quería salvar los muebles, porque tú imagínate que se le pilla con que, teniéndole el control de las cuentas, hay alguna partida destinada al referéndum. Recuerda que en aquella época, desde el Partido Socialista hasta Ciudadanos, se lanzaron contra él diciéndole cómo es posible que se haya hecho un referéndum teniendo las cuentas intervenidas. ¿Qué dijo? Negarlo, 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 negarlo. Pero es que tenemos los informes de la Guardia Civil que dicen que, de lo que se ha podido acreditar por el momento, hasta 3 millones de euros llega el dinero que se podría defraudar. Obviamente, si tienen las cuentas intervenidas, no te van a poner una partida diciendo
300.000 euros urnas transparentes, 400.000 euros papeletas, pero lo que están investigando es si se encubrió o se camufló en otras partidas, que parece lo más probable. Y lo que había que hacer, que hicieron muy bien desde las acusaciones, era desmontar el titular de Cristóbal Montoro para salvar su culo otra vez, insisto. Ayer, día 28 de febrero, Día de Andalucía, comparecían también en calidad de testigos, por ejemplo, el diputado de Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, que se acordaba de Vox. Reiterando con muchísimo respeto al tribunal que me parece una vergüenza que ustedes estén aquí como partido xenófobo, racista. Vamos a ver, señor Rufián, por favor. No tiene sentido que repita lo que ya ha dicho y que el tribunal le ha escuchado y que ha quedado grabado. Bueno, el señor Rufián teníamos muy claro que tenía que hacer alguna de las suyas, ¿no? Dar algún titular y que los medios de comunicación luego en consecuencia ofrezcamos estas imágenes. Rufián haciendo Rufián. A mí es que este señor ya sinceramente me aburre. O sea, al principio tenía alguna gracia, ya cuando lo veis en el Parlamento, Por pero cierto, a mí me aburre. En el caso de Rufián dijo hace unos años que iba a abandonar el escaño en el Congreso de los Diputados porque ya Cataluña sería independiente. Aún sigue cobrando del erario público de los impuestos de todos los españoles, para que luego diga que los españoles robamos a los catalanes. Urkullu, ayer, el que es presidente del País Vasco y presidente del Partido Nacionalista Vasco, hablando, por cierto, de ese ofrecimiento a Mariano Rajoy de mediador entre Puigdemont y el propio expresidente del gobierno. Que todo se estaba yendo de las manos. Le dije que entendía que había que medir mucho los pasos que se pudieran dar en orden a no provocar situaciones que condujeran a una fractura social. Y el presidente del gobierno español me contestó diciendo que en lo posible haría lo mínimo y que cuidaría lo máximo en todo aquello que se hiciera. Bueno, no es el presidente del PNV, es el presidente del País Vasco. Es Ortúzar el presidente del PNV. Hoy Íñigo Urkullu ha coincidido con muchísima gente, por ejemplo, en el tanatorio de Xavier Arzallus, el expresidente del PNV, y ha coincidido, por ejemplo, con Arnaldo Otegi, el líder de Bildu, y inhabilitado por la justicia. ¿Y qué ha dicho Arnaldo Otegi del ex jefe político de este señor? Vamos a escucharlo y ahora lo comentamos, Pepe. Otegi. Vamos a verlo. Yo dije ayer que para mí se ha ido, aparte de un gran líder político, un referente político del país, don Abertzale, con el que discutí muy a menudo, con el que tuve profundas diferencias, pero a pesar de eso, yo dije ayer y hoy lo vuelvo a repetir, que para mí Arzallus era uno de los nuestros, un patriota íntegro, alguien que luchó por este país, con el que mantuve diferencias y mantuvimos diferencias, pero eso es lo de menos, con el que aspirábamos a construir una Euskal Herria libre. Y hoy he venido aquí a mostrar nuestro respeto por su figura, por su legado, a mostrar nuestro respeto a la familia. Bueno, si Otegi dice que Arzallus era uno de los suyos, pues yo creo que poco más podemos añadir de, es que lo acaba de decir todo de quién fue imágenes. Xavier Arzallus. Yo es que opino exactamente lo mismo que tú. Creo que estas imágenes ya dicen absolutamente todo. No hay más que añadir. Seguíamos hablando, Pepe, del juicio en el Tribunal Supremo. Ayer, también en calidad de testigo, comparecía Juan Ignacio Zoido, el que era ministro del Interior, hablando lógicamente sobre el dispositivo policial y los agentes tanto de la Policía Nacional como de la Guardia Civil que fueron ese 1 de octubre de 2017 a retirar las urnas de los colegios electorales de Cataluña. Vamos a verlo. Yo lo de ceso no lo comparto. Creo que fue una actuación proporcionada, dadas las circunstancias que concurrieron en ese día. A las 40 del día 22, quizás, creo recordar, le mandé al conseller, la notificación de que, dadas las circunstancias que estaban concurriendo, íbamos a reforzar la presencia de Policía Nacional y de Guardia Civil en Cataluña, en misión de auxilio a los Mossos d'Esquadra. Pepe, ¿qué te pareció? ¿La estuviste siguiendo? Sí. La comparecencia de Zoido. Tenemos por un lado a Cristóbal Montoro y por otro lado a Juan Ignacio Zoido. Son dos de las piezas fundamentales, porque malversación, dinero, Montoro, y la actuación policial, Juan Ignacio,
sobre todo el dejar claro cómo fue el dispositivo diseñado por Interior y la actitud de los Mossos. Correcto. Y si los Mossos obtuvieron o no directrices políticas que les decían que no tenían nada que hacer. Son, yo creo que, pues, si no decir dos de las más, las dos... unas de las declaraciones más importantes. Y veremos la semana que viene a ver qué dice el secretario de Estado de Seguridad, que fue, según Zoido, porque aquí como se están descargando responsabilidades peldaño a peldaño. Se van pasando la pelota, ¿no?, sobre quién fue el que diseñó el operativo. Hombre, la verdad que sorprende mucho que un ministro del Interior diga que él no diseñó ese dispositivo. Nada. La verdad que a mí eso me dejó ayer a cuadros. A mí la verdad que también, y por eso te digo que estaría bien. Bueno, yo ya me imagino lo que dirá José Antonio Nieto el lunes, que la culpa fue, o el encargado de diseñarlo fue el coronel Diego Pérez de los Cobos. Entonces veremos qué dice luego Diego Pérez de los Cobos, y esto parece, como un puzzle que no acaba, pero vamos, tenemos que estar atentos a sus palabras, porque según el ministro del Interior fueron los encargados de esa intervención y los que hablaban y no hablaban, y mediaban y no mediaban, y despachaban y no despachaban con los Mossos. Pues seguiremos muy atentos, Pepe. Este lunes se reanuda el juicio en el Tribunal Supremo. Va a ser, por ejemplo, el señor Torrent, Roger Torrent, presidente del Parlamento catalán, quien acuda como testigo ante el tribunal que preside Manuel Marchena. Muchísimas gracias, Pepe, por todo ese análisis tan bueno, como siempre, de todo lo que acontece en el Tribunal Supremo.